He vivido una vida larga y difícil. Mi marido era marinero y a menudo no le veía durante largos periodos, así que prácticamente crié sola a nuestros 4 hijos. Puse toda mi fuerza y energía en mis queridos hijos e hija. Mi marido murió prematuramente y como viuda de marinero, el Estado me proporcionó una cantidad razonable de dinero, así como una pensión. Sin embargo, mis 3 hijos, en los que invertí todo lo que pude, crecieron siendo unos desagradecidos. Creían que yo no necesitaba nada en mi vejez y se llevaban todo el dinero que recibía, comprando solo los productos más esenciales: pan, queso, pasta, cereales, leche, mantequilla, fruta y verdura. No me quejaba porque realmente creía que no necesitaba casi nada. Mis hijos seguían significándolo todo para mí. «Compra algo para los nietos», dije una vez cuando mi hijo mayor, Víctor, vino a recoger dinero. Mis hijos se turnaban para coger mis ahorros. «Por supuesto», asintió, preparándose para marcharse. «Es una pena que casi nunca los vea». «Están en casa, mamá. Siempre están en el colegio. Ni siquiera tienen tiempo para salir con sus amigos. Y no estás cerca para que vengan a verte». «Lo entiendo, claro. Yo vivo en las afueras y tú en el centro. Pero a veces podrías traerlos, ¿no?» «Los echo tanto de menos», admití mirando suplicante a mi hijo. «Quizá los traigas durante las vacaciones, si no vamos a ninguna parte», respondió Víctor con rudeza. Me dio un rápido beso en la mejilla, subió al coche y se marchó. Volví a suspirar. Normalmente, durante las vacaciones, Víctor, su mujer y sus 2 hijos se iban al extranjero. Mi hijo mediano, Pedro, aún no tenía hijos. Él y su mujer trabajaban constantemente, pues querían ahorrar dinero para comprarse una casa nueva. Mi hijo menor, Diego, acababa de terminar la universidad y aún no se había casado. Buscaba trabajo y también necesitaba dinero. Mi hija Sofía estudiaba en el extranjero. Había conseguido una beca en una prestigiosa universidad extranjera. Rara vez la veía, pues no tenía dinero para viajar a casa. Además, ella no sabía que sus hermanos me sacaban dinero y a menudo me enviaban pequeñas cantidades. Comprendí que si le contaba a mi hija cómo se comportaban sus hermanos, los niños se pelearían inevitablemente, así que preferí guardar silencio. La armonía familiar era más importante para mí. Sofía escribía cartas conmovedoras, y yo esperaba con impaciencia el final de los estudios universitarios de mi hija, temiendo que quisiera quedarse allí. ¿Y si se enamora de alguien y se casa? ¿O recibe una oferta de trabajo? Entonces me quedaré sola. Suspiraba para mis adentros. Comprendí que no podía contar con mis hijos. Mi hija era mi única esperanza y apoyo. Sofía escribió que echaba mucho de menos su casa y que quería ver a su madre, hermanos y amigos lo antes posible, lo que me tranquilizó un poco. Guardé cuidadosamente las cartas de mi hija en una bonita caja. Mis hijos venían a recoger dinero y comida una vez al mes. En una de sus visitas, Pedro cogió el dinero y se fue corriendo al aeropuerto. Tenía una importante reunión de negocios en otra ciudad. Dijo que su ayudante le traería la comida por la mañana. Pero, ocupado como estaba, Pedro se olvidó por completo de decírselo. Por la mañana, intenté llamar a mi hijo, pero el teléfono estaba apagado. El mayor, Víctor, y su familia se habían ido a la playa, y el pequeño, Diego, había ido a un festival de música con sus amigos. Revisé los armarios y me di cuenta de que no había más comida. Quise ir a pedirle algo a mi vecina, pero se había ido a visitar a sus hijos. No se me ocurrió nada mejor que ir a la plaza cercana al mercado. Allí empecé a pedir a los transeúntes que me compraran pan. Me sentía muy avergonzada. Muchos me ignoraban, otros pasaban deprisa sin escuchar lo que decía. Estaba completamente desesperada cuando, de repente, un caro jeep se detuvo justo delante de mí. Retrocedí asustada cuando un joven bien vestido, con gafas de sol, saltó del coche. «Señora Martínez», exclamó. «¿Es usted de verdad?» Le miré confundida. ¿Cómo sabía mi apellido? «Soy yo, Manuel», se presentó quitándose las gafas. Solo entonces le reconocí. «Manuel, ¿eres tú?», susurré con lágrimas cayendo por mi cara.
¿Cómo has crecido? Manuel me abrazó con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, fijándose en la bolsa vacía que tenía en las manos. Empecé a hablar, pero no pude continuar. Me daba vergüenza mendigar. Probablemente ibas al mercado a comprar comida, adivinó Manuel. Vayamos juntos, te ayudaré a comprarlo todo y te llevaré a casa. Así no tendrás que cargar con una pesada bolsa. Con esas palabras, Manuel me cogió del brazo y me llevó al mercado. Me sentía avergonzada. No podía dejar que pagara por mí y no tenía dinero propio. Manuel, lo siento, acabo de darme cuenta de que me he olvidado la cartera en casa, le dije en voz baja. Manuel se limitó a sonreír sin amilanarse. No hay problema, yo pago todo. Es trivial, pero me sentiré incómodo cogiendo tu dinero. Manuel se detuvo y me miró a los ojos. ¿Qué está diciendo, señora Martínez? ¿Antes no lo hacía todo por mí? ¿No me daba de comer todos los días como si fuera su propio hijo? Y después de todo eso, ¿no me va a dejar que le compre la comida? Saqué un pañuelo del bolsillo y empecé a secarme las lágrimas. Eres un buen chico, gracias, dije llevándome las manos al corazón. Nunca dudé de que crecería así. Vamos, compraremos todo lo que necesitamos y te llevaré a casa, repitió Manuel cogiéndome el codo con cuidado, advirtiéndome de los escalones y las cuestas. Al llegar al mercado, recorrimos las hileras y Manuel compró lo mejor. Mira, las fresas ya están maduras. Recuerdo que te gustan. Pero son muy caras, Manuel, protesté. En absoluto, desestimó Manuel. Puedo comprar lo que quieras. Estaré encantado de prepararte algo rico. Con las bolsas llenas de comestibles, Manuel cargó todo en el coche. Apenas podía seguirle el ritmo. Me sentía tan bien por dentro. Subimos al jeep y Manuel condujo con confianza por las calles de la ciudad. ¿Recuerdas dónde vivo?, le pregunté. Por supuesto, señora Martínez. Viví al lado de usted durante más de 10 años, contestó Manuel, con un tono de tristeza en la voz. Asentí con la cabeza. Manuel era el hijo de mis vecinos que vivían en la casa de enfrente. No eran una familia feliz. A menudo bebían y se metían en peleas. Manuel también sufría. Le regañaban y su padre a menudo le levantaba la mano. El niño se escapaba de casa y se escondía en la mía. Podía jugar con mis hijos todo el día y, a diferencia de los míos, siempre me ayudaban en la cocina cuando era necesario. Sofía también pasaba mucho tiempo con él, mientras Víctor, Pedro y Diego jugaban en el patio, negándose a entrar. Manuel era completamente diferente, cariñoso y atento. Señora Martínez, dijo el hombre trayéndome de vuelta a mis recuerdos. ¿Cómo está Sofía? ¿Se ha casado ya? Le miré. Miraba a la carretera, pero pude ver que esperaba ansiosamente mi respuesta. Está estudiando en el extranjero. Se presentó a la universidad y consiguió una beca, respondí con orgullo. Manuel sonrió. Siempre supe que lo conseguiría, susurró. Asentí con la cabeza, mirando su apuesto perfil. Manuel conducía sin gafas y ahora podía ver que sus ojos estaban nublados, como si estuviera lejos, perdido en sus recuerdos. Encendió la radio y una suave melodía inundó el interior del coche. Sonaba una onda retro. Cerré los ojos y los recuerdos me hicieron retroceder muchos años. Recordaba vívidamente a Manuel de niño. Siempre sentí lástima por él. Cuando los padres del chico se peleaban, todo el vecindario se enteraba de sus discusiones. Manuel, hijo único, a menudo se llevaba la peor parte. Venía a verme con moratones. De niño, el chico era torpe e inusualmente alto para su edad. El pelo negro y rebelde se le erizaba en un mechón en la nuca, por mucho que intentara alisárselo. Manuel tenía unos preciosos ojos color avellana, brillantes de vivacidad, pero a veces podía ver claramente la tristeza en ellos. Mis hijos no rechazaban al niño. Le dejaban jugar con ellos a la pelota, al escondite y a otros juegos. Sin embargo, Manuel prefería mi compañía. Sentarse en la cocina a mi lado y ayudar a cocinar era su pasatiempo favorito. Estiró con diligencia la masa para las tartas, picó verduras para la sopa, hizo puré de patatas hervidas para el puré de patatas. Sofía también revoloteaba constantemente en la cocina,
incapaz de separarse de Manuel y de mí, con quienes formó un vínculo especial desde los primeros días. Se entendían sin palabras y se interesaban mucho el uno por el otro. Manuel era curioso por naturaleza. Le encantaba la astronomía, conocía casi todas las capitales europeas y podía pasarse horas contando datos interesantes que aprendía en la escuela o en los periódicos que encontraba junto a la basura de los vecinos. El señor Torres, sabiendo que al vecino le gustaba leer, le dejaba intencionadamente periódicos viejos. A veces Manuel conseguía libros que leía de cabo a rabo, sin importar el género: novelas, ciencia ficción, aventuras o ensayos científicos. Sofía escuchaba a Manuel con la boca abierta y yo también me quedaba a veces muy impresionada por sus conocimientos. Mi vida se volvió brillante e interesante con la presencia del niño vecino. Sofía y yo esperábamos con impaciencia la llegada de Manuel todos los días. El chico vestía la ropa más pobre, una camiseta desteñida y unos pantalones cortos desgastados. Sus sandalias, que nunca se quitaba, estaban gastadas y a Manuel casi se le habían quedado pequeñas. Se hacía daño constantemente en los dedos de los pies con los objetos e incluso le ofrecí zapatos nuevos, pero Manuel se limitó a negar con la cabeza. Sabía que su padre se llevaría inmediatamente el nuevo par de sandalias y las vendería en el mercado. Así que encontré una solución. En el desván guardaba la ropa vieja de los niños, que se les había quedado pequeña. Encontré un par de zapatillas gastadas que pertenecían a Pedro y se las di a Manuel. El niño casi saltó de alegría cuando se las probó. Eran de su talla y me agradeció sinceramente el regalo. Por la noche, a menudo no podía dormir pensando en el desafortunado destino de Manuel. Me dolía el corazón de pensar en lo que tenía que soportar en casa. Una noche, antes de irme a dormir, compartí mis pensamientos con mi marido, pero él se limitó a hacer caso omiso de mis palabras. No puedes cambiar nada. El niño tiene padres, pero es infeliz con ellos. Le maltratan y su padre incluso lleva cinturón a veces. Siguen siendo sus padres. Además, aunque quisiera adoptarlo, no podríamos permitirnos otro hijo. Ya tenemos suficientes bocas que alimentar en esta familia, comentó mi marido con sensatez. Pero Manuel come muy poco, repliqué yo. Mira lo delgado que está. Esta es una conversación inútil, me interrumpió mi marido y se dio la vuelta, con intención de irse a dormir. Suspiré. Mi corazón se negaba a escuchar los argumentos de la razón. No sabía que otro corazón de mi casa también sufría por Manuel en aquel momento. Sofía estaba creciendo y empecé a notar cómo miraba al pobre vecino con los ojos. Esto no me molestaba mucho porque sabía que Manuel era un buen chico y nunca permitiría que hicieran daño a mi hija. Cuando Sofía cumplió 14 años, le organicé una auténtica fiesta. Hice una tarta y la decoré con sus fresas favoritas y nata montada. También preparé muchos concursos y juegos para los niños, y Sofía pudo invitar a sus compañeros de clase y a sus mejores amigos. La niña preguntó si podía invitar a Manuel, y yo se lo permití. El día de la fiesta, Sofía llevaba un nuevo vestido azul suave que yo misma había confeccionado. Le había peinado el pelo castaño rojizo y lo había adornado con flores y cintas. Sofía estaba encantadora y sus ojos brillaban de felicidad. Su padre acababa de volver de viaje y le había traído un enorme osito de peluche con un corazón rosa en el pecho. Sofía se abrazó al oso y no quiso soltarlo en mucho rato. Las amigas de la niña le regalaron bonitas baratijas, un espejo con un precioso marco de nácar, pendientes de oro, collares de conchas y otras cositas bonitas. Mis hijos también se disfrazaron. Correteaban por el jardín con camisas blancas con mariposas turquesas y pantalones negros plisados. Cada vez que uno de ellos se caía, yo temía que se rompieran los pantalones. Sofía esperaba ansiosa la llegada de Manuel. Era evidente por las miradas que lanzaba hacia su casa. Por fin llegó el chico. También iba vestido. Llevaba una camisa azul claro de manga corta y unos pantalones grises algo cortos, los que usaba para ir al colegio. En las manos llevaba un libro gastado sobre princesas que había comprado a un librero, un ramo de margaritas silvestres y una caja de bombones. No podía permitirse más, pero Sofía estaba muy contenta con el regalo de Manuel.
La celebración fue un gran éxito. Los niños se lo pasaron en grande jugando y bailando en el jardín. Cuando oscureció, los llamé a todos y apagué las luces. Cantando, saqué solemnemente la tarta con 14 velas encendidas. Sofía pidió un deseo, lanzando una mirada a Manuel, y apagó las llamas de las velas. Empecé a cortar la tarta y a repartirla entre los invitados, sin darme cuenta cuando mi hija y Manuel desaparecieron. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Diego, el más joven, 10 minutos después. ¿Por qué no se está comiendo la tarta? Por un momento sentí una punzada de presentimiento desconocido en el corazón, pero no le hice caso. «Ve a buscarla, hijo», respondí. Diego saltó de la mesa y corrió hacia el jardín. Víctor y Pedro le siguieron, y pocos minutos después, la tranquilidad de la celebración se vio interrumpida por gritos, silbidos y maldiciones. Asustado, salí corriendo al jardín para averiguar qué pasaba. Sofía estaba sentada en el columpio con las manos tapándose la cara. Manuel estaba a su lado, cabizbajo. Diego lloraba, y Víctor y Pedro apretaban los puños, con los rostros contorsionados por la rabia. «No ha sido culpa suya», sollozó Sofía. «¿Qué ha pasado?», grité, sintiendo que se me estrujaba el corazón. «Manuel abusó de ella», respondió Víctor secamente. «Eso no es cierto», exclamó Sofía, apartando las manos de su rostro sonrojado. «Lo vimos todo, lo besaste en los labios», gritó Pedro. Diego lloró más fuerte. «¿Qué hacías, Sofía?», exhaló mi marido. «Eres 3 años mayor que ella», le gritó al joven. «¿Cómo te atreviste? ¿Querías seducirla?». Manuel negó rápidamente con la cabeza. «No quería hacer nada de eso. No entiendo cómo sucedió». Mi marido apretó los puños y su cara se puso roja de ira. «Vete ahora mismo de mi casa y no vuelvas nunca». Lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia la puerta. Me retorcí las manos, rogándole a mi marido que se calmara, pero no escuchó nada. Lanzó a Manuel fuera como a un cachorro y cerró la verja de un portazo. «¡Qué vergüenza!», gritó, volviéndose hacia mí. «Fuiste tú, acogiste a una serpiente en tu seno, le diste la bienvenida y ahora tiene la desfachatez de acercarse a nuestra hija». Me recompuse y dije: «Niños, id a vuestras habitaciones. Yo limpiaré más tarde, pero ahora voy a subir a hablar con Sofía. Me va a contar lo que ha pasado de verdad». Mi marido me miró enfadado. «Me da igual lo que diga», dijo. «Ya le he dicho que no volverá a pisar esta casa. Es mi última palabra. Y punto». Con esas palabras, entró en la casa. Le seguí con el corazón encogido e inmediatamente subí a la habitación de Sofía. Detrás de la puerta, oí llorar a mi hija. Llamé suavemente y entré. Me senté en el borde de la cama y le acaricié la espalda. «Sofía», le susurré, «nadie te culpa de nada. Solo por favor cuéntame lo que pasó de verdad. Tu padre cree que Manuel intentó seducirte. ¿Es eso cierto? Por favor, contesta. Es muy importante». Sofía levantó la cabeza de la almohada y sollozó, con los ojos húmedos de lágrimas. «Mamá, lo siento», susurró. «No es culpa tuya. Y es que le quiero», confesé. Mi madre me pasó la mano por el pelo, arreglando un mechón suelto. «Lo sé», dijo, volviéndose hacia mí y tendiéndome el osito de peluche que me había regalado mi padre. «Llamé a Manuel al jardín», confesé. Le pedí que me hablara de las constelaciones. Mientras hablaba, no pude evitar mirarle con cariño, y entonces algo se apoderó de mí, y le besé en los labios. Quiso alejarse y en ese momento aparecieron Diego y los otros chicos. Diego gritó, y entonces empezó todo. Sofía volvió a moquear. Una lágrima recorrió su mejilla. «Mamá, no va a volver, ¿verdad?», preguntó con lágrimas en los ojos. «No lo sé», susurré, «pero creo que todo irá bien. Intentaré hablar con tu padre». «Perdóname», repitió Sofía. «No debería haber hecho eso». La abracé aún más fuerte. «No pasa nada. Estás enamorada de él. Después de todo, no respondió al beso». Sofía lloró más fuerte. Me aparté brevemente para mirarla a los ojos. «Aún eres muy joven, Sofía.
Es demasiado pronto para pensar en el amor. Manuel es mayor y lo entiende. Lo sé, respondió entre lágrimas, pero no puedo evitarlo. Le quiero tanto. No sabía cómo ayudar a mi hija, así que nos quedamos allí, abrazadas, hasta que Sofía se durmió, reconfortada por el calor y el apoyo de su madre. La tapé suavemente con una manta y, apagando la luz, salí de la habitación. En mi habitación, intenté una vez más hablar con mi marido, pero él se mantuvo inflexible. Con el corazón encogido, bajé a recoger la mesa y fregar los platos. A la mañana siguiente, nada había cambiado. Mi marido seguía inflexible y Sofía no salía de la habitación. Vi a Manuel a través de la ventana. Tenía la cara pálida. Me miró esperanzado, pero yo moví la cabeza con tristeza. Manuel asintió y desapareció en su casa. Una semana después se marchó, dejando una breve carta en mi buzón. Señora Martínez, siento mucho que las cosas hayan acabado así. Si pudiera cambiar algo, lo haría. Por favor, dele a Sofía mis mejores deseos. Nunca olvidaré tu amabilidad. Fuiste lo mejor de mi vida. Atentamente, Manuel. Mientras leía la carta, lloré. Echaba muchísimo de menos a Manuel, su vivacidad y sus divertidas historias. Sin él, la vida parecía haber perdido parte de su colorido. Le enseñé la carta a Sofía, que me abrazó y lloró también. Sin embargo, no podíamos hacer nada y teníamos que aceptar la situación tal como era. Sofía empezó a estudiar más. La marcha de Manuel la animó a centrarse en su propia educación. Ahora soñaba con matricularse en una universidad extranjera y marcharse, como su querido Manuel. Su imagen la inspiró a alcanzar nuevos éxitos y logros. Al final, todo salió como Sofía quería. Yo estaba muy contenta, aunque me costó dejar marchar a mi hija. No podía evitar admitir que quería y cuidaba a Sofía más que a nadie. Mis hijos parecían vivir sus propias vidas. Era una pena que mi marido rara vez estuviera en casa y pasara poco tiempo con los niños. Quizás si hubiera estado más, habrían crecido y se habrían convertido en personas más nobles y decentes. Suspiré y volví al presente. Lo hecho estaba. El pasado no podía deshacerse. Manuel ya había llegado a mi casa y había aparcado cerca. Me ayudó a salir del coche, sacó las bolsas de la compra del maletero y las metió en casa. Corrí tras él para abrir la puerta y dejarle pasar. Cuando Manuel entró en el vestíbulo, miró a su alrededor y suspiró. Aquí no ha cambiado nada, ni siquiera el olor. El olor de los cerezos en flor me persiguió por las noches durante tanto tiempo, dijo, suspirando de nuevo. Yo también te echaba de menos, admití. Manuel llevó la compra a la cocina y estaba a punto de despedirse e irse, pero no se lo permití. Le hice sentarse a la mesa y le dije, no te irás a ninguna parte hasta que hayas probado mis tortitas. Recuerdo lo mucho que te gustaban. Manuel se rió. Está bien, señora Martínez, no tengo prisa. Mientras empezaba a cocinar, pregunté, háblame de ti. ¿Cómo ha sido tu vida? He vivido espléndidamente, contestó. Hago lo que más me gusta en el mundo. ¿Qué es?, pregunté, cogiendo un cuenco rosa de la alacena. Me hice cocinero, confesó Manuel. Cuando me fui, me matriculé en la universidad en el pueblo de al lado. Después de estudiar, volví aquí. Oh, siempre te gustó ayudar en la cocina, exclamé, lanzándole una mirada de felicidad. Sí, fuiste una gran inspiración para mí. Fue en tu cocina donde descubrí mi vocación, admitió Manuel. Sentí una calidez en el corazón. Rompí unos huevos en el bol, añadí azúcar y empecé a mezclar. No solo me convertí en chef, sino en un chef de verdad, continuó Manuel riendo. Yo sonreí. ¿Ah, sí? Sí, asintió. Y trabajo en el mejor restaurante de la ciudad. Es increíblemente popular. He tenido mucha suerte. Por un momento dejé lo que estaba haciendo. Me acerqué a Manuel y le puse la mano en el hombro. Estoy muy orgullosa de ti, Manuel, le dije, con lágrimas en los ojos. Él se dio cuenta. Se levantó de la silla y me abrazó. Creo que te preocupabas por mí todo el tiempo, dijo suavemente, pero ahora sabes que estoy bien. Sí, asentí. Ahora mi corazón está en paz.
Volví a la pasta, saqué una sartén del armario y la puse al fuego. «Espero que ser el mejor chef no te impida disfrutar de mis tortitas», dije sonriendo. «Claro que no», rió Manuel, «sobre todo si vienen con mermelada de fresa». Le miré y noté una repentina tristeza en sus ojos. Seguí su mirada y vi que miraba un retrato de Sofía colgado en la pared. «Ella también te echaba mucho de menos», confesé. Manuel bajó la cabeza. «Siento que las cosas acabaran así», dijo en voz baja. «Todavía me siento avergonzado». «No es culpa tuya», respondí, negando con la cabeza. Le di la vuelta a una tortita y le miré con simpatía. «Todo este tiempo temí que pensaras que me había aprovechado de la situación con ella, pero nunca haría eso. Os respetaba demasiado a ti y a ella», dijo Manuel. Volví a negar con la cabeza. «Nunca te culpé de nada, Manuel. Sofía se enamoró de ti y no se dio cuenta de las consecuencias de sus actos impulsivos». Manuel suspiró profundamente. «La cuestión es que yo... y... de repente tuve una revelación. «Tú también la querías», exclamé. «Sí», admitió Manuel. «Pensaba esperar a que cumpliera los 18 y entonces pedir su mano». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Es eso cierto, Manuel?» «Absolutamente», confesó. «Pero muchas cosas podrían cambiar en 4 años. Sofía podría interesarse por otra persona. Entonces solo era una niña, lo comprendo». «Lo entiendo», respondí. «Pero creo que estábamos destinados a estar juntos. Planeé estudiar y conseguir un buen trabajo para mantener a la familia». «Bueno, eso hiciste», sonreí. «Pero nunca formé una familia», suspiró Manuel sin levantar la mirada. Nos quedamos en silencio un momento y percibí que quería decirme algo más, algo muy importante. «Sigo queriendo a Sofía», admitió por fin. «No he podido olvidarla. Por la noche, a menudo intento imaginarme cómo es ella ahora». Cogí otra tortita de la sartén, apagué el fuego y me acerqué a él. «Pobrecito mío», me limité a decir. Le puse delante un plato de tortitas y un cuenco de mermelada de fresa. Luego me serví un café y me senté a su lado. Pero antes de que Manuel pudiera terminar su primera ración, sonó el timbre de la puerta. Salí corriendo al pasillo. Cuando abrí la puerta no podía creer lo que veían mis ojos. Sofía estaba en el umbral. «Mamá, gracias a Dios que estás bien», exclamó abrazándome. «¿Qué haces aquí, cariño?», pregunté sorprendida. Mi día había estado lleno de sorpresas y aún no me había recuperado de la primera, el encuentro con Manuel. Ver a mi hija en la puerta era algo que no me había esperado en absoluto. «He venido a verte», contestó indignada, apartándose el flequillo de la cara. «Mamá, ¿puedo pasar al menos al pasillo?». Me sentí avergonzada y la dejé pasar. Conocer a Manuel me había ayudado a olvidar la situación desesperada en la que había estado por la mañana, y ahora me costaba recordar que llevaba 3 horas mendigando en la plaza. «Nunca pensé que mis hermanos fueran gente tan deshonesta», dijo Sofía, tirando su bolsa al suelo. Bajé la mirada. «¿Lo sabes todo?», pregunté con voz tenue. «Gracias a Dios, sí», respondió ella, desabrochándose el abrigo y colgándolo despreocupadamente en un gancho. Esta mañana estaba fuera de mí. Una extraña ansiedad me atormentaba. Te llamé una docena de veces, pero no contestaste. Luego llamé a Pedro, que de repente se acordó y me dijo que se había olvidado de dejarte la compra. Juró que llamaría inmediatamente a su ayudante, pero yo ya no me fiaba de él. Le hice transferir sus ahorros y el dinero del billete, y no pudo negarse. Volé hacia ti en el siguiente vuelo. Temía que estuvieras al borde de la desesperación o ya muriéndote de hambre. Mientras decía todo esto, Sofía gesticulaba desesperadamente y se retorcía las manos, intentando abrazarme. Estaba claro que estaba realmente preocupada. Escuché a mi hija, sintiendo simultáneamente un caleidoscopio de emociones: confusión, orgullo, vergüenza, alegría. Recordé que por la mañana me había olvidado el teléfono en la mesilla de noche. Estaba tan preocupada por la falta de dinero y suministros. «Eres tan valiente y real, Sofía», le dije, abrazándola y añadiendo rápidamente para tranquilizarla:
Estoy bien, me han ayudado. Al oír esa palabra dudé y armándome de valor dije, me ha ayudado Manuel. Al oír ese nombre, Sofía palideció. ¿Qué has dicho? ¿Manuel? Sí, Manuel, respondí. Está en la cocina. Sofía, en estado de shock, buscó en su bolso un espejo y una barra de labios. Sonreí y le dije, «Estás preciosa». Asintió emocionada y me siguió hasta la cocina. Cuando Manuel la vio, se levantó asombrado. Sin apartar los ojos de ella, la encontró aún más hermosa. Sofía también le miró en silencio. Entonces se rompió el hielo y se abrazaron. «Te he echado mucho de menos», admitió Manuel. «Yo también», respondió Sofía tímidamente. «Perdóname por todo». Manuel le acarició el pelo cariñosamente. «Y tú perdóname a mí por marcharme». Sofía sintió que estaba a punto de llorar, pero por suerte los invité a la mesa. «¿Por qué estáis ahí de pie? Las tortitas se han enfriado del todo». Los jóvenes se sentaron a la mesa y por un momento se hizo el silencio en la sala. Todos estaban nerviosos. Sin embargo, un momento después, Manuel empezó a hablar de su trabajo y Sofía de sus estudios, y parecía que no había habido años de separación. De repente, todo encajó. Volví a sentirme llena de fuerza y alegría. Freí las tortitas con destreza, y solo un pensamiento me preocupaba. No dejaba de recordar las amargas palabras de mi hija. Nunca pensé que mis hermanos fueran gente tan deshonesta. La voz enfadada y decepcionada de Sofía resonaba en mi cabeza una y otra vez. Era como si mi hija percibiera mi estado interrumpiéndose en mitad de una frase, me mirara ansiosa. «¿Cuánto tiempo llevan quitándote el dinero?», preguntó Sofía bruscamente. Me quedé callada. No quería decir la verdad. «Di la verdad, mamá. No ocultes nada», insistió Sofía. Cedí. «Hace casi 4 años que te fuiste», confesé. «¿Qué? ¿Y te has callado todo este tiempo?». Sofía se levantó como si tuviera intención de correr hacia sus hermanos en ese momento. Sin embargo, al ver la mirada confusa de Manuel, se calmó un poco y volvió a sentarse. «Pero mamá, ¿cómo has podido? ¿Por qué no me lo dijiste enseguida?», preguntó enfadada. «Es que no quería preocuparte y no quería pelearme con tus hermanos», intenté justificar a mis hijos. «Pero ellos no se merecían nada mejor. ¿Cómo podían tratar así a su propia madre?». Sofía no podía calmarse. Volvió a levantarse y empezó a caminar por la habitación. Manuel la observaba en silencio, sin saber cómo intervenir. Se daba cuenta de que las dos estaban emocionadas y no quería inmiscuirse en los asuntos de la familia. Pero en realidad no necesitaba nada. Tuve suficiente con la compra que me hicieron. Intenté justificar de nuevo a mis hijos. «Mamá, ¿no entiendes que esto no es normal?», exclamó Sofía frustrada. «A estas alturas, soy la única que no entiende lo que está pasando aquí», decidió intervenir Manuel. Miró inquisitivamente a Sofía y luego a mí. Sofía se sentó a la mesa y empezó a explicarse. «Mis desalmados hermanos llevan 4 años llevándose los ahorros de mamá, dejando a cambio la compra», dijo. Las cejas de Manuel se alzaron sorprendidas. «¿Qué? Eso es simplemente despreciable», exclamó enfadado, igual que había hecho Sofía hacía un minuto. «Eso es lo que estoy diciendo», confirmó Sofía. «Yo no sabía nada de eso. Por cierto, ¿también se llevaron mi dinero, mamá?». Me sonrojé de vergüenza y Sofía no necesitó respuesta para entenderlo todo. «Son tan…», no terminó la frase. No quería angustiarme más. Manuel se levantó agitado. «Voy a hablar con ellos», dijo con firmeza. «Tienen que entender que tratar así a su madre es inaceptable». Le cogí de la mano y le hice sentarse de nuevo. «Manuel, ninguno de ellos está en la ciudad ahora mismo. Por eso estaba en la plaza del mercado, intentando pedir pan a los transeúntes», confesé. Los jóvenes intercambiaron miradas. «Pobre mamá», exclamó Sofía comprensiva. «Señora Martínez, ¿por qué no me lo ha dicho antes?», me regañó Manuel. «No pude», confesé. «Me daba demasiada vergüenza». «Le juro que no volverá a ocurrir», dijo Manuel enfadado.
y Sofía asintió con decisión. No sabía qué pensar. Ciertamente apreciaba el cariño y los sentimientos genuinos de las dos personas que más quería, pero me dolía el corazón al pensar en la falta de compasión de mis hijos. Me culpaba por ello. Tal vez debería haber hablado más de amabilidad y compasión, dando ejemplo. Pero, ¿alguna vez había sido cruel con alguien? No recordaba nada parecido. Sofía se acercó inesperadamente y me abrazó. «Mamá, siéntate. Quiero hablarte de algo», me dijo. Me senté obedientemente, sin saber qué esperar de las palabras de mi hija. Sofía se sentó a mi lado y empezó a hablar. «En mi universidad me valoran mucho. Casi he terminado la carrera. Ya confían en mí para dar clases a los de primer año. En cuanto me licencien, seré ayudante en el departamento y seguiré estudiando para ser catedrática». Me dio un vuelco el corazón. Las noticias sobre mi hija me alegraban y entristecían al mismo tiempo. Mis preocupaciones no eran infundadas. Sofía estaría en el extranjero, y yo estaría condenado a una vejez solitaria. Sofía notó que estaba pálida, y rápidamente me cogió la mano. «Mamá, cálmate. Aún no he terminado. Quiero llevarte conmigo. Te gustará esta acogedora ciudad». Miré a mi hija dubitativa. «Pero Sofía, ¿cómo voy a mudarme?» «¿Qué te lo impide, cariño?», preguntó. Miré alrededor de la cocina. «Estoy acostumbrada a esta casa. Hace 40 años que vivo aquí». «Claro, mamá, pero te estás haciendo vieja y necesitas que te cuiden. ¿Quién te va a cuidar aquí? Mis hermanos ya han demostrado que no pueden. Vendiendo esta casa puedes comprar un sitio muy bonito allí». A pesar de mis dudas, de repente sentí que las palabras de mi hija me llegaban al corazón. De repente, sentí ganas de cambiar algo. «Qué raro. Nunca había pensado en mudarme», cruzó por mi mente. «Por cierto, cuando vendas la casa, te sobrará dinero y hasta podrás irte de viaje», dijo Sofía. La cabeza me daba vueltas. «Nunca he viajado a ningún sitio», confesé. «Dudo que me atreviera a hacer algo así». «Te llevaré donde quieras», dijo Manuel de repente, «y no te quitaré el dinero». Sofía y yo le miramos con sorpresa y admiración, pero antes de que pudiéramos decir nada, Manuel añadió: «Y tú, Sofía, te vienes con nosotros, ¿verdad?». Sofía sonrió, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Con mucho gusto», dijo. Los jóvenes se miraron a los ojos y sentí claramente que el vínculo establecido entre ellos en la infancia no había desaparecido. Seguían queriéndose. De repente, un pensamiento desagradable cruzó mi mente. «¿Y los chicos? No me dejarán ir», murmuré en voz baja. «Tendrán que aceptarlo», dijo Sofía con firmeza. 3 meses después, a pesar de las protestas de mis hijos, me mudé con mi hija. Sofía me compró una casita acogedora no lejos del bosque, donde había un hermoso lago. Yo era muy feliz. Mi hija me visitaba todos los días. Un día no vino sola. Trajo a Manuel en su caro jeep. Me alegré tanto de ver a Manuel que me quedé sin habla. «¿Cómo acabaste aquí, Manuel?», le pregunté finalmente. «He venido de visita», respondió Sofía alegremente con los ojos brillantes de felicidad. «Prometí llevarte a donde quisieras», rió Manuel abrazándome con fuerza. Luego se volvió hacia Sofía y añadió: «Pero como se acercan tus exámenes, vamos a esperar un poco. De momento, voy a elegirme un bonito apartamento en el centro de la ciudad». «¿Qué?». Sofía se sorprendió esta vez. «Pero dijiste que estarías aquí poco tiempo». «Me gusta esta pequeña ciudad. Además, aquí hay un restaurante muy bueno y caro que ya he visitado. Después de ver mi currículum, dijeron que estarían encantados de tenerme como jefe», explicó Manuel. Sofía saltó de alegría. «¿De verdad? Vaya». Manuel la abrazó e inesperadamente la besó en los labios. «Ahora no voy a ninguna parte sin ti, cariño», le susurró. «Estaba esperando oír esas palabras», confesó ella, devolviéndole el beso. Yo sonreí. Cuando por fin se soltaron, les invité a entrar en casa. Volví a hacer tortitas y los niños se lanzaron de inmediato a por ellas. Los observé mientras reían y se sonreían unos a otros, imaginando que mi sueño más anhelado se haría realidad muy pronto.
Ya me veía sentada en el salón, leyendo tiernos cuentos infantiles a mis nietos. Cerré los ojos por un momento y me sentí absolutamente feliz de que las personas más cercanas a mí estuvieran a mi lado.